La aviación en Alhucemas. Guerra aérea en el Rif. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. En los 100 años de Alhucemas, en Bellum Artis seguimos recordándolo. Y hoy vamos a montar en avión y sobrevolar las aguas del estrecho de Gibraltar para llegar a Alhucemas. Para ello contamos con la ayuda de un oyente del canal y historiador, Antonio Martín. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Francisco, muchas gracias por invitarme. Pues encantado de contar contigo y vamos a conocer lo que nos faltaba casi de Alhucemas, porque tratamos las armas, tratamos en varios programas el desembarco y ahora nos toca lo que fue más novedoso, que fue casi la aviación. Porque alguien dirá, Paco, ¿te olvidas de los carros de combate? No, porque en Bellum Artis tengo un programa sobre los carros de combate españoles de preguerra. Pues Antonio, vamos a volar, ¿no? Sí, vamos a acordarnos un poquito de la aeronáutica militar española en el conflicto, que como bien has dicho, vi todos los programas de Roberto Muñoz Bolaños, de Joaquín Rivera Chamorro, de Juan José Primo Jurado y el de, hemos comentado, de Rafael May, del Soldadito Español. La verdad que eran muy interesantes y parecía que para redondear este homenaje, digamos, al centenario del desembarco de Alhucemas, pues faltaba un poquito hablar de lo que es la aviación, la aeronáutica, que era, como bien dices, lo más moderno del momento, ¿no? Y bueno, para un poco contextualizar un poco la charla, pues quizá comentar un poquito brevemente lo que era el contexto histórico, dónde estábamos, por qué estábamos en Marruecos. Así que sin extenderme demasiado y luego ir al grano con la aviación, pues resumiendo mucho, pues sabemos que las potencias coloniales asignan a España esta franja de territorio, que son 21.000 kilómetros cuadrados, con 500 kilómetros de este a oeste, desde el Arache al río Muluya, en la frontera con Argelia, y una media de unos 100 kilómetros de norte a sur, y al sur está la cadena montañosa del Rif. La capital se establece en Tetuán y la población se calcula que para 1912 eran unos 800.000 personas y llegarían al millón en 1920. Como sabemos, pues están divididas en 66 kabilas, dos etnias principales, los árabes y los amasij o bereberes, y el dato más importante es que solo un 15% de la tierra era aprovechable agrícolamente, con lo cual pues tenemos un país de pobreza extrema, de infraestructuras inexistentes, un terreno abrupto, seco, montañoso. Los notables kabileños, los caídes, no reconocen la autoridad del sultán ni el mahzen, que es el gobierno y la oligarquía marroquí, y mucho menos a los gobernantes europeos, tanto franceses como en este caso los españoles, que nombran un jalifa como representante un poco títere entre el alto comisario español en Marruecos y el sultanato. Tras la famosa conferencia de Algeciras de 1906, provocada por la injerencia del Kaiser Guillermo II, que pretendía anexionarse el estratégico puerto de Tánger, los recelos entre Francia y Reino Unido pues terminan adjudicando este territorio a España, que estaba considerada pues como una potencia de segundo orden. La situación política en nuestro país pues no era la mejor ni la más boyante. Los gobiernos de la Restauración se iban sucediendo uno tras otro, viendo una gran crisis derivada también pues, de la pérdida de las posesiones de ultramar en 1898, por lo que no hace prácticamente nada más allá de nuestras plazas de soberanía tradicionales, ¿no? En 1909 el conflicto es latente, la rebelión contra el mahzen y las autoridades españolas se generaliza, destacando el episodio que todos conocemos del Barranco del Lobo, y en el posterior Tratado de Fez de 1912 pues se exige a España que ejerza su autoridad en el protectorado asignado, el cual pues se ve reducido más aún que en el anterior reparto de Algeciras. Así es cuando comienzan pues las campañas contra el Raisuni en la zona de la Yebala, como vemos en el mapa, sería la zona en amarillo principalmente, o así, o en naranja, lo que es la zona occidental. Y en 1913, pues las de la zona oriental, que es lo que conocemos como el Rif, o lo que existe entre el río Kert
y el RIF propiamente dicho, ¿no? Los avances militares pues no son acompañados siempre de los avances políticos, la guerra es tremendamente impopular y los sucesivos gobiernos pues no quieren ni hablar de bajas europeas, como se decía, las bajas españolas, y por lo tanto, como habéis dicho en muchos programas, pues las tropas de choque eran indígenas, ¿no? Formadas por tropa indígena y mandos españoles. En los años 20 del siglo pasado, pues son testigos de la rebelión rifeña al mando de Abdelkrim, que culmina en verano de 1921 con el famoso desastre de Anual, lo que es el derrumbe de la Comandancia General de Melilla y las conocidas cifras de en torno a 10.000 muertos y los salvajes episodios que todos conocemos de Monte Arruí, de Cazaba de Celuán, entre otros muchos, ¿no? Pero no tan conocido, no tan célebre, sin embargo, es la inmediata campaña de reconquista de Melilla, que se sucede efectivamente, o de desquite, que se ha llamado, ¿no? Y de que también tenéis un programa estupendo de Rubén Juárez Miranda, contigo. Estás asustándome, tienes más control de los programas que yo, ¿eh? Es que soy seguidor. Y bueno, pues estas campañas no son tan conocidas por todo el público en general y tampoco las que se sucedieron al desembarco de Alhucemas de 1926 y 27, que condujo a una pacificación de territorio hasta la independencia de Marruecos en 1956, ¿no? Entonces, pues resumiendo, nos encontramos con un país a cuya cabeza se encuentra el rey Alfonso XIII, los gobiernos de la Restauración se suceden entre conservadores y liberales, se enfrascan en esta aventura colonial que se lleva hasta el 35% del presupuesto del reino, que no aporta ninguna riqueza y que se lleva la vida encima de millares de soldados de quinta. A todo esto hay que sumar una enorme conflictividad social y política. Se le unen muchos factores. La crisis de 1917, las juntas de defensa, el pistolerismo, la depuración de responsabilidades de Anual, el famoso informe Picasso, los regionalismos, el caciquismo imperante. Entonces, todo esto desemboca en lo que sería el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera de septiembre de 1923, que le sucedería pues, un directorio militar y luego otro civil. Y entonces, ¿España a qué se enfrenta? Pues se enfrenta, como sabemos, pues, a un enemigo feroz, acostumbrado a la guerra, conocedor del terreno, duro, que además parece tener un aura que aterroriza a la mayoría de los soldados bisoños que van para allá. Abdelkrim y su República del Rif puede movilizar arcas de casi 10.000 guerreros. Además está armado hasta los dientes, no solo con los fusiles que incluso los españoles les daban como premio o como pensión a las cabilas amigas, que luego veríamos que a veces se rebelaban, sino que también los obtenidos del contrabando y los del botín de guerra, tanto el conocido de Anual, pero el menos conocido o menos del río Guarga, ¿no? La tragedia el desastre del río Guarga contra los franceses de abril de 1925. Poco se habla porque, bueno, los franceses... No, casi nada, más bien. Los franceses, como murieron todo indígenas, tampoco les importó mucho. Claro, eran senegaleses, argelinos y tal. Pero hay que recordar que a los franceses les incautaron 51 cañones, 35 morteros, 60.000 granadas, 26.000 proyectiles de artillería, 200 ametralladoras y 5.000 fusiles, que todo eso lo capturó el ejército, digamos, de Abdelkrim, los rebeldes cabileños, a 5 meses antes del desembarco de Alhucemas. Entonces, bueno, estaba complicada la situación. Y nada, para no enrollarme mucho, ya porque para eso pueden ver el de Alhucemas, por ejemplo, de Roberto Muñoz, o el de Chamorro, o cualquiera más de los que tenemos con Pantoja también. Tenemos otro más. Es decir, hay 3 de Alhucemas directos. Por lo tanto, Antonio va a coger el avión y a volar. Sí, voy a hablaros con tu permiso, pues mira, voy a hablar de la aeronáutica un poquito y el conflicto del protectorado, que es una historia, digamos, paralela, van de la mano, ¿no? Hay una fecha crucial, que es el año 1903, que además de ser la fundación del Atlético de Madrid, que eso es un hecho histórico, pues... ¿El Atlético de Aviación? ¿Se llamaba así o no? Pues en 1903 se produce el famoso vuelo de los hermanos Wright, ¿no? Esos fabricantes de bicicletas que consiguen volar pues un aparato más pesado que el aire, 36 metros
en 12 segundos, ¿no? Esto fue en Carolina del Norte, en Kitty Hawk, y el aparato lo llamaron Flying 1, ¿no? Eso en 1903, pero realmente hasta 1909, curiosamente coincidiendo con el Barranco del Lobo, pues es cuando empieza a tener cierta repercusión los aeroplanos, cuando los hermanos Wright se trasladan a París, ¿no? De ahí ya tiene una difusión real, ¿no? Estamos hablando de que un año después, en 1910, el 23 de octubre, el infante Alfonso de Orleans y Borbón, que era primo hermano de Alfonso XIII, se convierte en el primer militar español en obtener el título de piloto y el segundo del país. El primero fue un vasco llamado Benito Loigorri. Entonces, un año después de que los hermanos Wright llegaran a París, ya tenía título de piloto el infante de Orleans, ¿no? Que a muchos a lo mejor les suena de la Fundación Infante de Orleans, de aviones. Cierto, es verdad, sí, sí, sí. Que tenemos aquí en Cuatro Vientos. Tan solo 15 años después de que se sacara ese título de piloto, ya con el empleo de capitán, era jefe de una de las escuadrillas Fokker que operó en las operaciones aéreas del desembarco de Alhucemas. Pero bueno, volviendo a 1911, igual, un año después, se inaugura el primer aeródromo militar en Cuatro Vientos. Y en febrero de 1913 se crea el Servicio de Aeronáutica Militar. Ese mismo año, España se convierte en el primer país en enviar una unidad expedicionaria militar de aviones fuera de su territorio a un conflicto bélico, que era una escuadrilla formada por 12 aparatos de 3 tipos diferentes y al mando estaba el capitán Alfredo Quindelán. Pocos meses después, en noviembre, saliendo desde Tetuán, se realiza el primer bombardeo aéreo planificado de la aeronáutica militar a nivel mundial, con unas bombas especialmente diseñadas para la aviación, que eran las Carbonit, y con el empleo de unos visores austriacos también de la marca Carbonit, ¿no? Los capitanes Barrón y Cifuentes, ahí que vemos en la foto, bueno, es una pose, evidentemente no tiraban así las bombas. No estoy yo pensando para qué quieren unos visores lanzando así. No. Es un retrato, es un posado. Sí. Los capitanes Barrón y Cifuentes, en una acción a bordo de un Flyger contra el Raisuni, pues abren una nueva capacidad, en este caso de la guerra moderna, que será el bombardeo aéreo, que se irá desarrollando pues terriblemente a lo largo de la historia, ¿no? Lo que es llamativo, ¿no? Y muy interesante es la velocidad, ¿no? Estamos hablando que en 11 años, 12, se pasa de un avión que vuela a 100 metros a 5 metros de altura a formaciones de bombarderos, ¿no? Es decir, es algo que estamos viendo ahora con los drones, ¿no? Como va más rápido ahora, ¿eh? Pero sí, es increíble, o sea. Sí, se puede comparar, yo qué sé, con la carrera espacial, pero efectivamente sí. Lo de los drones va a esa velocidad. De repente solo drones había antes, pero no tantos ni... Es decir, se está acelerando esto. Ni tan accesibles, efectivamente, sí. Y luego lo que es el juego que le están dando, ¿no? Bueno, pues durante la Primera Guerra Mundial las acciones en la zona, tanto aéreas como terrestres, pues toman un perfil bajo, ¿no? Para no comprometer la neutralidad de España. Y se limitaron pues a escuadrillas estacionadas en Tetuán, Melilla y Larache, y su misión fundamental era la observación, contados apoyos en el protectorado, y con el final del conflicto europeo y la generalización de la rebelión de Abdelkrim, pues la aviación se vio obligada de nuevo a pasar a un primer plano, ¿no? Con el desastre anual y Montearruit, la ofensiva rifeña arrasó el aeródromo de Celuán, que estaba al sur de Melilla, a 30 kilómetros, y se masacró a todo el contingente que se había refugiado en la Alcazaba cercana tras la retirada y la desbandada de la Comandancia General. Está bien este mapa en el que se ven los aeródromos principales. Sí, he hecho un pequeño mapa así para situarnos. Algunos son más antiguos que otros aeródromos, pero sí, efectivamente, el de Celuán estaba en la zona oriental. La resistencia que hubo en el aeródromo de Celuán, tras rendirse, pues bueno, ya sabemos que fueron torturados, asesinados cruelmente, y como quedó reflejado en el expediente Picasso. Y aunque en el citado expediente sería también duramente criticado los responsables de la aviación, primero por destruir los 6 aparatos, ¿no? Había 6 de Havilland DH4 y
tomaron la determinación, yo creo que acertada, de quemarlos, claro, para que no cayeran en manos de los rebeldes. Y en vez de... todo el mando decía que por qué no se los habían llevado al campo eventual de Aterrada, como lo llamaban, a la explanada de la hípica de Melilla, ¿no?, que está al sur de la ciudad. Entonces, bueno, no dio tiempo por la rebelión y esta acción, pues la verdad que evitó que los aeroplanos pasaran a formar parte del armamento incautado por los rifeños y que luego hubieran sido usados contra los españoles, naturalmente. Claro, ahí alguien dirá, pero esta gente cómo sabía, ¿no? Pero había mucho veterano alemán, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial libre, ¿no? Y a sueldo. Había mucho mercenario, el stock, tanto en armamento como en aviones, como ya veremos. También había un gran stock de gente alemanes, turcos, también de los países del este, de Balcanes, que estaban a sueldo de Abdelkrim. Hay que recordar también en defensa por ejemplo, del capitán Pío Fernández Mulero, que era el jefe de esa escuadrilla, que la totalidad de los pilotos dormían todas las noches en Melilla, porque es lo que hoy consideramos un recurso crítico, ¿no? Un piloto en aquella época era algo muy, muy difícil de tener, no era como ahora. Los cursos eran al principio en Francia, luego en España, había muy pocos pilotos, ¿no? Entonces se les pretendía proteger a toda costa de peligros innecesarios, por eso dormían en la plaza, ¿no? Con la lógica conmoción de la población española, tras los sucesos de Anual, Celuán o Monte Arruiz, pues forzó al gobierno de concentración de Maura, que surgió después del desastre, a una campaña de inmediata recuperación del territorio, conocida como la de desquite, que hemos dicho. Y, por ejemplo, por suscripción popular, se adquirieron en torno a 40 aviones, todos costeados por el pueblo español. Se conocen como los aeroplanos de las provincias o los aeroplanos del pueblo, y fue una iniciativa que tuvo bastante éxito de un guardia civil que se llamaba José Martínez Vivas, que difundió esa idea en la prensa y pues cada provincia pues hizo una suscripción económica entre sus vecinos y se lograron comprar, si no recuerdo mal, 39 aviones, ¿no? Esto no es tan raro, ¿eh? En el siglo XIX se hizo mucho con barcos. Se hizo por crowdfunding. Lo que llamaríamos un crowdfunding. Sí, igual. De aviones en este caso, y precisamente aviones de la Primera Guerra Mundial, del stock que tenían británicos y franceses fundamentalmente. Y luego, pues bueno, pues lucían el nombre de su provincia con orgullo y se incorporaron en las escuadrillas tanto de Tetuán, de Larache como de Melilla. Se crean así, gracias a esta aportación y la compra por parte del Estado, de 6 escuadrillas al mando del coronel de ingenieros Jorge Soriano, y participan activamente durante toda la campaña. Son conocidos por la forma de volar, ¿no? Decidido, agresivo, tuvo muchos elogios, ese coraje, y empezaban a conocerse esos vuelos como el vuelo a la española, ¿no? Es con unos picados a muy baja altura, ametrallando al enemigo, se acercaban a las posiciones. Y luego, mientras, también existía la forma de socorrer a las posiciones sitiadas, pues lanzándoles pues tanto munición como otro tipo de incluso alimentos, barras de hielo, etcétera, ¿no? Volaban tan bajo, esa es una ilustración bastante exagerada. Bueno, ¿qué un helicóptero o un dron, octocóptero? De la prensa de la época, bueno, ahí parece que hombre, dar una bolsa con una cuerda, sí, lo ves difícil, ¿eh? Sí, además que se vea que los soldados españoles pues están bien, ahí se ven las botellas de vino, sí, fundamental, ¿no? Que la moral de la tropa, ¿no? El bloqueo, que no falte nada. Eso es. Entonces, los pilotos volaban muy bajo, evidentemente. Volaban tan bajo que a veces pues, resultaban tiroteados por fusilería con proyectiles que se veía que habían entrado de arriba a abajo. Es decir, volaban tan bajo que desde los cerros y los cortados les tiroteaban los rifeños. O sea, que era un vuelo por debajo de los 500 metros, cosa que en la Primera Guerra Mundial no se hacía. Entonces, estos vuelos, pues al mando, no quería perder aviones así alegremente, entonces, bueno, en teoría estaban prohibidos, pero bueno, siguieron haciéndolos, ¿no? El éxito de la campaña de desquite, pues como sabemos, pacificó hasta abril de 1925 el territorio. Bueno, voy a contar un par de curiosidades de la aviación, son datos que la gente pues, desconoce.
Por ejemplo, que hemos hablado de los primeros pilotos, pero bueno, también hubo la primera mujer piloto, que fue Elisa Patiño, en 1913, sacó su licencia de piloto en Francia, y la primera licencia de piloto en España sería de María Bernaldo de Quirós en 1928. Y también como curiosidad, una paisana mía de Ávila, en Gorriat, María Pilar Losada Toirán, se considera la primera mujer piloto militar, porque era civil, naturalmente, pero durante la guerra civil pues fueron movilizados y hizo vuelos de carácter militar. La aeronáutica militar española es como se denominaba, Ejército del Aire, es a partir de 1939, con el final de la Guerra Civil. Comenzó siendo una rama del arma de ingenieros, como la aeroestación, pero luego pronto se vio que era más barato y eficaz que los globos o los cepelines. Los militares que formaban la aeronáutica provenían del ejército, principalmente de las armas de ingenieros, pero también infantería, caballería e incluso de intendencia. Entonces se crea así el Servicio de Aeronáutica Militar. El primer jefe fue el coronel Pedro Vives Vic, entre 1913 y 1918. Luego le seguirá el general Echagüe, entre 1918 y 1924, y el general Soriano Escudero entre el 24 y el 26, y luego le sucedería pues el general Quindelán hasta el 39. El ser piloto no era una especialidad, era una aptitud, una capacitación que adquiría el militar pues en un curso civil, al principio en Francia, luego en España. Se homologaba en Cuatro Vientos o en los Alcázares, si era de hidroaviones, y tampoco era exclusivo de la oficialidad, como podría ser ahora. Había suboficiales pilotos, sí. Sí, bueno, y tropa, porque sí. podemos encontrar cabos y sargentos, que en aquella época los sargentos eran de la escala de tropa, los suboficiales, que eran las llamadas clases. Entonces se daba la circunstancia curiosa que pues el piloto, que es el comandante de la aeronave, fuera un cabo, y el copiloto, en este caso el observador, ametrallador o bombardero, podía ser un oficial, incluso un general, ¿no? El general Sanjurjo, que en muchas fotos le vemos con esas alas, con ese Rokiski, que era del emblema de observador. Lo llevaba a gala el hombre. Y claro, ser el piloto un cabo y de observador llevar, en ese caso, pues un coronel o un general, ¿no? O el mismo infante de Orleans, como hemos dicho, que tenía su empleo de capitán y podía llevar delante, pues, tranquilamente un sargento de piloto, ¿no? Otra curiosidad es que, por ejemplo, hasta 1919 casi teníamos más aviones que pilotos. Hasta 1920 no se hace un curso grande, digamos, que lo llamaron la Gran Promoción, y fueron menos de 100. Y este curso pues, fue el que nutrió las escuadrillas y los grupos pues, después de anual. Y fueron los que llegaron, en este caso, al desembarco de Alhucemas. Los pilotos en esta época pues llegaron a tener mucho prestigio, ¿no? El arrojo que demostraban, aunque había reticencias de muchos mandos, pues un poco de ideas arcaicas que todavía seguían, pues eso, moviendo a las tropas, pues como Napoleón, ¿no? Entonces, en la campaña de Marruecos, los aviadores obtuvieron 11 laureadas de San Fernando, 24 medallas individuales, y buscando una escala y un arma diferente para diferenciarse un poco del resto de ejércitos y armas, pues se buscó, pues aparte de promover ese emblema que todos conocemos como Rokiski, pues un uniforme diferente, que fue verde botella, unos galones diferentes que todavía se conservan por tradición, los galones verdes en la tropa, y aparte pues el emblema de la aeronáutica, ¿no? Que desgraciadamente todo eso se les retiró en 1930 por una sublevación que protagonizaron en Cuatro Vientos Queipo de Llano y Ramón Franco. Pero bueno, conservamos ese símbolo del aire que lo diseñó el Rokiski, pues en casa del infante de Orleans, pues la infanta Beatriz, que era egiptóloga y gran dibujante, y diseñó... Se parece, sí, claro, a las alas de... Sí, es el disco alado de la diosa Mat, y se le añadió la corona real, luego, bueno, las aspas, ¿no? Así que ahí tenemos nuestro símbolo del Ejército del Aire. Vamos a hablar, como sacaste también el mapa de los aeródromos o campos de aterrada,
que teníamos en Marruecos, pues voy a empezar a situarlos un poco para también ponernos en situación. Perfecto, gracias. Los principales aeródromos en el protectorado, el primero fue el de Sania Ramel, es el que está en Tetuán. Estaba al lado del río, el río Martín, ¿no? Que era hacia, digamos, hacia la costa. Luego vendrían, sería la base principal de las escuadrillas del sector occidental, de la Yebala. Luego vendría el del Arache, al oeste, que luego posteriormente también se trasladó a Arcila. En el sector oriental, el primero fue el de Celuán, pero bueno, tras el desastre, como he comentado, pues pasaría a una nueva ubicación que se conoce como Tahuima, que está al sur de Nador. Está muy cerquita de la base de hidroaviones de El Atalayón, ¿no? Que está en la Mar Chica, esa especie de mar menor que hay ahí al sur de Melilla, ¿no? Y luego hubo pistas de aterrada que se llamaban, que eran como aeródromos auxiliares, ¿no? Para facilitar, estar más cerca del frente. Se construyeron en Dardrius, en Batel, y tras la toma de Alucemas y Asdir, pues se hizo uno en la misma bahía de Alucemas que se llamó aeródromo de Herraiz, ¿no? Que Herraiz era el capitán Herraiz, que fue un piloto que derribaron, lo capturaron y murió en el cautiverio pues por las torturas, ¿no? Querían que volara un avión para ellos y evidentemente se negó y allí falleció. Entonces, en honor pues al aeródromo de Alucemas lo llamaron Herraiz. Aunque el mando quiso limitar el número de modelos de aviones para optimizar los recursos, tanto de piezas, de armamento, de facilitar el trabajo a los mecánicos, a los ingenieros, a los pilotos, pues hubo muchos y variados modelos operando en Voy mar. poniéndolos, ¿no? Sí, si quieres, mira, ahí tenemos un Martin Sight, pero bueno, al principio los principales modelos pues fueron el Bristol F-2B Fighter. Espera, el Bristol, espera, este es el Bristol. Ese es el Bristol, efectivamente. El Bristol, luego tendríamos el Havilland DH4. Ahí va el Havilland. Sí, con sus ametralladoras Darne francesas o las Lewis de 7,7. El Breguet. Sí, perdón. El Breguet, este es el Breguet. Sí, el Breguet 14, ese fundamentalmente estuvo en la zona occidental, en Tetuán y Larache. También el DH9, bueno, no, creo que no te lo pasé. No, esta foto ese, no. Yo voy poniendo los que tengo, así más fácil. Básicamente, este es el Loring R1. El Loring R1, efectivamente. El DH9 era un DH4, pero con motor Napier. Y bueno, era muy parecido, ¿no? Cuatripala, pues bipala, ¿no? Es verdad. Pero sí hubo una escuadrilla y se integró en la escuadrilla, en el grupo Rolls. ¿Este es un Fokker? Sí. El Fokker vino después. Digamos que tras la Primera Guerra Mundial y ese gran stock se siguieron innovando. Entonces teníamos el Fokker C4, que era el de la imagen, y los monoplazas, pues este es el Fokker, el Martin Sight F4 Bussard y el Breguet 19, que fue el más moderno de todos, y que llegaría hasta la Guerra Civil, ¿no? Y que protagonizaría pues los grandes vuelos de prestigio que tuvo el ejército español, ¿no? La aeronáutica, pues a partir de 1926. Luego también... Tuvimos también grandes, ¿no? Ese tipo de bombardeo, ¿no? Sí, estos son muy grandes, este es el Farman F-60 Goliath, son franceses. Tenían la versión, digamos, terrestre, con rueda, con tren de aterrizaje, digamos, y luego se podían convertir también en hidroaviones. Y luego también tenemos como hidroaviones, pues, el famoso Dornier J. Wal, ¿no? El Wal de ballena, en alemán. Este es el gran hidroavión que también protagonizaría pues, el vuelo del Plus Ultra, por ejemplo, hasta Buenos Aires. Y que en el desembarco de Alucemas pues se usó como bombardero pesado porque podía llevar bombas de incluso de 100 y 150 kilos, que es una barbaridad para la época. Estos hidroaviones operaban desde la base del Atalayón, esa que hemos visto en la Mar Chica, y aparte, pues hubo muchos más modelos de hidroaviones. Ahí se ve la base del Atalayón, en una foto aérea muy bonita. Ahí se ven tanto los Dornier como los Machi, ¿no? También estaban los Savoia SS-16 y los Supermarine Scarab. Esos son más pequeñitos que también los llevaba el portaaeronaves
Dédalo. Al principio, para identificar las aeronaves, llevaban una matrícula en el fuselaje. A España se le asignó la letra M, ¿vale? Y de Madrid, como los coches con la capital de provincia. por orden alfabético nos tocó la M. Y a continuación se ponía otra M, que era como aeronave militar, y luego se le añadía una letra que definía al modelo, por ejemplo, la H para los Havilland, la B para los Breguet, la R para los Bristol y la W para los Dornier, por ejemplo. Y ahí podemos verlo, ¿no? La M de la aeronáutica española, la M de militar, la B de Breguet y luego dos letras que definían al aparato en sí. Luego, como esto era larguísimo y también lo pintaban sobre los planos de las alas, al final se redujo, pues, por ejemplo, a un H-48, que sería el Havilland 48, o el B-56, que sería el Bristol número 56. En este caso, pues si eso es un Breguet, pues le pondrían un B-17, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tienden a poner unas matrículas mucho más cortitas. Y la escarapela nacional, lo que viene a ser la circular que se ve en el fuselaje y en los planos, iba acompañada en el timón de cola de la bandera, casi siempre con las franjas horizontales, pero podemos ver algún que otro aparato que las tienen verticales, y eso simplemente es porque acababan de venir o de Francia o de Reino Unido y se repintaba sobre el color del avión original. Y bueno, ya con estas pinceladas ya somos casi expertos en... Yo ya puedo coger el avión directamente y pilotarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que en realidad fue el papel de la aviación en el desembarco de Alhucemas, que es el objeto de esta charla, de esta conferencia. Naturalmente, no voy a añadir nada porque no puedo mejorarlo a todo lo que antes han explicado en este canal, pues como hito histórico, lo que es el centenario que se da del desembarco de Alhucemas. Primer desembarco conjunto combinado, anfibio y aeronaval, realizado y liderado por nuestro país con el apoyo de Francia el 8 de septiembre de 1925. Yo me voy a centrar en las operaciones aéreas que se efectuaron a la vez que las columnas desembarcaban, tomaban las cabezas de playa, las inmediatas costas y sus alturas, y el avance de casi un mes hasta que por fin toman Axtir, la capital de la Cadavila de Beniurriaguel, el 2 de octubre de 1925. Como se supone, pues el arma de aviación pues es la opción más moderna que tienen los países europeos y tomó parte de la operación desde el mismo planteamiento. Ya en la reunión de Algeciras, en agosto del 25, cuando se ultimaban los planes de desembarco, los estados mayores de Francia y España analizaron las fotos y los informes, las fotografías proporcionadas por el reconocimiento aéreo. Una vez elegida la fecha y el lugar de asalto anfibio, pues las operaciones aéreas estuvieron al mando del general Jorge Soriano Escudero, que había sustituido en el 24 al general Echagüe. En el informe que se eleva al general jefe del Ejército de Operaciones en África, se pormenorizan las operaciones aéreas en el desembarco de Alhucemas. Y si quieres, leo textual, y esta era la misión que tenía encomendada la aviación, y era batir las posiciones enemigas que circundan la playa de la Cebadilla, comunicándose con la escuadra, los barcos, por radiotelégrafo, batiendo en primer lugar las posiciones artilleras enemigas y después tratará de impedir con su movilidad ofensiva que fuerzas de la bahía de Alhucemas se acerquen al lugar del combate, ¿no? Así, el 6 de septiembre de 1925, el ejército contaba con 136 aparatos de las Fuerzas Aéreas Terrestres, 6 hidroaviones de la Aeronáutica Naval, otros 6 de la Aeronáutica Francesa, y había otros 42 en la zona occidental del protectorado, en los aeródromos de Tetuán y Larache. Esa cantidad de medios se estructuraron en 3 escuadras, de 2 grupos de escuadrillas cada uno. Y su misión principal pues iba a ser el apoyo a las columnas terrestres, con bombardeo y ametrallamiento. La primera escuadra, con base en Tetuán, al mando del comandante Abilio Barbero Saldaña, con 2 grupos de Breguet 14. La segunda escuadra, con base en Tahuima, al mando del teniente coronel Alfonso Bayo, con el tercer grupo de escuadrillas, que mezclaban tanto modelos Potez, Napier, los Rolls,
y al mando estaría el comandante Joaquín González Gallarza. El cuarto grupo de escuadrillas con Bristol, el jefe sería el comandante Pío Fernández Mulero, aquel que en anual, cuando el desastre, mandaba la escuadrilla de Celuán. Y la tercera escuadra, también con base en Tauima, pero procedentes desde Sania Ramel, desde Tetuán, estaría formado por el grupo expedicionario Fokker, al mando del teniente coronel Alfredo Quindelán, y pues también estaría allí mandando esa escuadrilla Su Alteza Real, el capitán Alfonso de Orleans. Y el grupo Sexquiplano, que es como se llamaban a los Breguet 19, al mando del capitán Felipe Díaz Sandino. Los sexquiplanos, si suena un poco raro, siempre hemos dicho biplano, no, sexquiplano significa que de las dos alas, digamos, hablando mal, de los dos planos, el inferior es más pequeño, ¿vale? No son iguales, como podían ser los de Javier, ¿no? Luego habría un grupo de hidroaviones de la aeronáutica militar, es decir, de la terrestre, con base en el Atalayón, con los Nuremberg Wall, los Saboya 16, al mando del comandante Tarsilo Ugarte, y otra escuadrilla de la aeronáutica naval formada por hidroaviones Machi 18 y Machi 24. Eso lo mandaría el teniente de navío Francisco Andrade. La escuadrilla francesa de los Farman Goliath, en su versión hidroavión, lo mandaría el teniente de navío DM París, además de los hidroaviones del Dédalo, al mando del capitán de fragata Pedro Cardona. Y luego una compañía de aerostación, que el jefe fue el capitán Rafael Ortiz de Zárate, y los dos aviones de la Cruz Roja Junkers, también adaptados como hidroaviones, estaban al mando del capitán Rafael Llorente. Luego también se movilizó un barco que pertenecía a la aeronáutica, un falucho que naturalmente se llamaba Nuestra Señora de Loreto, que se trasladó de la Mar Chica pues, a la misma bahía de Alhucemas para auxiliar pues, tanto a los hidros como al Dédalo, llevando bombas, gasolina, etc. ¿no? Se habilita también el campo de aterrada, esa pista auxiliar en Dakebdani, que está mucho más cerca del teatro de operaciones, está como a unos 60 kilómetros, y sobre todo está a más altitud, ¿no? Sobre el nivel del mar, 300 metros sobre el nivel del mar, y eso facilita, pues, por ejemplo, que tengan menos calor los motores, que era un constante problema en esta época, ¿no? Se inician los ataques aéreos de distracción, ya sabemos por los programas que habéis comentado, pues que se hacen intentos de despistar al enemigo con amagos de desembarco. Entonces, la primera distracción fue sobre Sidi Idris, en la costa, a 60 kilómetros al este de Alhucemas, y sobre Kebir. Esto ya fue el 29 de agosto, estamos a una semana del día D, ¿no? Mientras los hidroaviones pues hacían vuelos de reconocimiento en la península del Morro, que era el objetivo real, ¿no? Sacando fotografías, y ahí vemos una fotografía maravillosa de un mapa de cuadrículas que está sacado del Archivo Histórico del Ejército del Aire, donde tienen anotadas directamente dónde estaban los cañones, dónde se situaban las jarcas, y las cuadrículas eran para orientar el tiro artillero, tanto naval, terrestre como aeronáutico, ¿no? A 1 de septiembre se empieza a bombardear desde Sidi Idris hasta el Cabo Quilates, ¿no? En la zona oriental de lo que es la bahía de Alhucemas, como para buscar ese engaño. Y también es por donde se movía la flota, ¿no? La armada, la escuadra. Los globos aerostáticos pues son los que encargados de corregir el tiro de los buques de la escuadra naval y que van batiendo lo que son las zonas artilladas rifeñas, ¿no? Como hemos comentado, los rifeños tenían una cantidad importante de cañones y de artillería. Se hace el amago de desembarcar cerca de Sidi Idris con un apoyo de los Breguet 14 que bombardean Huatlau. Y el 7 de septiembre, que era la fecha original del desembarco, como sabéis, pues las escuadrillas se emplean a fondo bombardeando Morro Nuevo, pese a que hubo mal tiempo, había bastantes nubes y, de hecho, por eso se decide retrasar un día el desembarco. Hay que hacer aquí un inciso que supongo que conoce la gran mayoría, y es que Abdelkrim ahí decide hacer un movimiento hacia la zona occidental, ¿no? Para desviar el inevitable desembarco, ¿no? Entonces, hace un ataque sobre las posiciones alrededor de la capital, de Tetuán. Se habla de más de 8.000 guerreros. Entonces, salieron
y cercaron la famosa posición de Kudiatajar. Entonces, esto intentó distraer tropas españolas, que de hecho lo hizo, tuvo que venir una bandera del tercio y, por ejemplo, en el tema aéreo, Primo de Rivera decide replegar la escuadrilla de Breguet 19, que son los aviones más modernos, hacia Sania Ramel, hacia Tetuán, para apoyar la cercada posición de Kudiatajar, ¿no? Y se dedican a lanzar provisiones, lanzar municiones, etc. Entre los días 4 y 12 de septiembre. Pero el movimiento del desembarco ya estaba decidido. Entonces, aunque sí que se distraen tropas, quizá Abdelkrim pues, las echaría de menos más en su zona de rifeña o de la cabila de los Beni Urriagel o de los Bocoya, que fue finalmente donde se desembarca, ¿no? Para que nos hagamos un poco la idea de Kudiatajar, fue una resistencia numantina. También los aviones pues, fueron derribados o inutilizados, 4, incluido el del jefe, el del capitán Sandino, y hubo 6 aviadores heridos de consideración. Y nada, volvemos a Lucemas, tras este pequeño inciso, y llega el 8 de septiembre de 1925, el día D, ¿no? El día del desembarco, y que según las palabras que dijo el general Soriano, ese día volaron todas las escuadrillas y bombardearon un frente que abarcaba desde el Peñón de Vélez de la Gomera hasta Frau, o sea, 100 kilómetros de costa bombardeada. Volvemos a lo que dijimos al principio, el vuelo de los hermanos Wright había sido 24 años antes y la aviación militar es increíble. Llevaba 12 años y estamos bombardeando un frente de 100 kilómetros. Entonces, bueno, hay que ponerlo siempre en valor, claro. La escuadrilla Fokker del capitán Gallarza y la Bristol del capitán Álvarez, más los hidroaviones del capitán Ortiz, son los primeros que se empeñan en el bombardeo sobre la península del Morro, 4 horas antes de que las barcazas K, famosas, desembarcaran en la playa de Ixdain. La escuadrilla Rolls del capitán Gaona atacó a lo que los confidentes y los observadores consideraron que era el cuartel general de Abdelkrim, ahí en Axdir. Y solamente esa jornada, la del desembarco, la aviación lanzó 1.400 bombas y 1.700 cartuchos de ametralladora. Todo esto, para que nos hagamos una idea, salía en la prensa de la época. En esta época, aunque ya estaba implementada la censura del directorio militar, todo el tema de partes de guerra, esto se publicaba con total naturalidad, cosa que no debemos olvidar que también el enemigo lo leía, ¿no? Entonces la prensa, por ejemplo, refleja pues, los hechos detalladamente, muestra la organización de todas las fuerzas aéreas al público en general, transcribe los partes oficiales de la presidencia y destaca, por ejemplo, la participación del infante de Orleans. Entonces, bueno, han cambiado mucho los tiempos. Hoy en día es como poner que un miembro de la familia... Bueno, no, espera, el príncipe Henry participó en piloto de helicópteros en Afganistán, ¿eh? Ahí está, y ahí estaban los afganos muy empeñados en derribarlo, sí. Bueno, pues aquí pasaría exactamente lo mismo. Buscarían un Fokker desesperadamente. Bueno, pues... en esta foto sí. de aquí, no sé si es la que se ve el avión sí, del RIF, sí. ¿no? Rifeño, ¿no? Que tenían, ¿no? Sí, eso, bueno, lo iba a comentar un poco más adelante porque... Vale. Que como me salió esa foto, dije yo... También curioso, sí, claro, naturalmente, o sea, aquí el enemigo también intenta dotarse de los mejores medios a su alcance, ¿no? Pero bueno, es un hecho curioso que luego voy a relatar si no te importa, porque ahora mismo estamos en el día D, estamos en el 8 de septiembre y ese día pues derribaron un de Havilland 9, Napier, el aparato número 8, del capitán Lecea y el sargento Rufino Núñez, que bueno, son rescatados por un barco. El 13 de septiembre tiene su bautismo de fuego la escuadrilla de la Aeronáutica Naval, que llega desde Barcelona, donde tenían la base, y bombardean Montemalmusi y Calabonita.
El 17 de septiembre los bombardeos aéreos combinan hidroaviones españoles, franceses, escuadrillas terrestres y se emplean sobre las cuevas donde tenía la artillería Abdelkrim, ocultaba la artillería en cuevas. Ese día derriban el Fokker 4 del sargento José María del Barco y el teniente observador Pedro Atauri, que consiguen tomar tierra, ¿no? El día 19, sin embargo, fallece al estrellarse el Newport, donde volaba el jefe de la escuadrilla Havilland Rolls, que fue el capitán Alfonso Gaona, mientras regresaba al aeródromo de Tawima. El día 20, sabemos que esta ofensiva dura prácticamente un mes, desde el 8 de septiembre hasta el 2 de octubre, pues el 20 de septiembre igual caen al mar en Morro Nuevo los sargentos Iglesias y Amorós, también salen ilesos. El Bristol 12 del teniente Gomá, el sargento Fernández cae en Cabo Quilates, son afortunadamente rescatados por un torpedero. El buque Méndez Núñez también rescata a otros 2 suboficiales derribados y un mercante, pues también estaba involucrado en la operación, pues rescata también a la tripulación del Bristol 14 del teniente Alamán y el sargento López Areta, ¿no? El apoyo a las columnas terrestres pues fue constante toda la operación y culminaron sobre todo en los días 21 al 23 de septiembre. Todas las aeronaves disponibles implicadas se iban turnando constantemente, eso implica un trabajo de coordinación muy notable para la época, y todas se implican en la toma del macizo de Jebel Malmusi, ¿no? Que es una posición que domina lo que era la capital, Axtir, ¿no? Una de las zonas pues, más fuertemente artilladas por las tropas de Abdelkrim, a la que en una sola jornada se lanzan 360 bombas de trilita y 57 de C5, ¿no? Que son con hiperita. Estas son, sobre todo, se tiraban a retaguardia enemiga para evitar el reagrupamiento. Los informes hablan de que en el aire procuraban estar un mínimo de 6 aparatos en todo momento en el aire, disparando y bombardeando. El día 23 de septiembre, una vez liberada la posición de Kudia Tajar, de la que hemos hablado, que estaba en el sector de Tetuán, vuelve la escuadrilla Breguet 19, ahí no descansa nadie, como vemos, van allí, vuelven aquí, y se incorporan a las operaciones en la zona de Melilla. Los informes señalan pues, que el enemigo se batía con verdadero fanatismo, es la palabra que utilizan, día y noche, con tácticas de un verdadero ejército, con preparación artillera, previa a sus asaltos, bueno, con señales luminosas, estaban muy, no, vamos, no eran unas jarcas así ya estaban. Los asesores alemanes funcionaban. Sí, y los rifeños tomaban nota, como vemos. Las condiciones atmosféricas cambian, se vuelven adversas totalmente entre los 25 y el 27 de septiembre. Un temporal de lluvia anega las pistas, no pueden hacer servicios aéreos, pero sí que pueden despegar los hidroaviones desde el Altalayón. No los del portaaeronaves de Dalo, porque con mar picada tampoco pueden despegar los aviones. Y no es hasta el día 30 cuando los contraataques rifeños pues, hacen retroceder a un arca, digamos, amiga, y que tiene que ser protegida en su repliegue por el grupo Bristol. Ese día el 30 de septiembre, fue el que mayor despliegue aéreo se produjo de toda la campaña. Se arrojaron 1.721 bombas, 1.800 cartuchos de ametralladora y tomaron parte en la campaña 47 aviones y 12 hidroaviones durante un mismo día. Entonces estamos hablando de un despliegue tremendo. Para entonces, pues ya sabemos que el avance había sido consolidado por vía terrestre y culmina con el 1 de octubre tomando Amecrán, de nuevo con un fuerte apoyo aéreo, y La Rocosa, el día 2 de octubre, además de la capital, Axtir, ¿no? Son derribados pues el Fokker número 17 del teniente Ricard, que cae al mar, también son rescatados, el Pótez del suboficial Haro, y llevaba, curiosamente, de observador al teniente coronel Abilio Barbero, que era en condición de observador, y era el jefe de la escuadra. ¿Y qué caen? ¿Derribados por fuego antiaéreo? ¿O por el fuego antiaéreo como tal era la concentración de fusilería, que se llamaba. Entonces, no hay que olvidar que estos aviones eran de tela, madera,
lona, salvo el Breguet 19, que era de duraluminio. El resto todos son de tela y madera, con lo cual ponerles una plancha, digamos, de blindaje le restaba velocidad, autonomía y directamente no se la ponían. Los tiros entraban por un lado y salían por otro, confiaban más en la velocidad que en el blindaje. Pero sí, las ametralladoras son las que si daban en el motor o en un punto concreto, sobre todo de combustible y esto, pues sí que hacían que los derribaban. Ellos buscaban, por lo general, caer al agua, donde teníamos superioridad por la Armada. Estos aviones, como eran de lona, madera y tal, es que prácticamente flotaban y conseguían ser rescatados en la mayoría de las ocasiones. Luego, no olvidemos que estos aparatos planeaban. Entonces, con muy baja velocidad y en un llanito de 200 metros, aterrizaban. Entonces, sí que, claro, destruían el aparato e intentaban huir hacia las líneas amigas, ¿no? Pues efectivamente, tiraban ahí aviones, cayeron un montón. Con la toma de Axdir el 2 de octubre del 25, acaba, como sabemos, la principal resistencia rifeña, que se repliega al interior con Abdelkrim, y los apoyos aéreos, pues en ningún momento cesan. El mismo 2 de octubre se derribaron 3 hidroaviones Dornier. Uno de ellos era el del capitán Ramón Franco, otro el del capitán Juan Ortiz y otro el teniente Martínez Merino. También derribaron un Fokker del teniente Rambao. Y el teniente Ordiales, un Bristol 15, también herido grave de un balazo en la cabeza. Pero aún así completó su misión y consiguió llegar prácticamente moribundo a la base de Talhuima y consiguió bombardear el cañón de Yebel Amerán. Entonces eso le valió recibir la Cruz Laureada de San Fernando. Y bueno, pues para finalizar un poco lo que fueran las operaciones aéreas sobre Alhucemas, hay que poner en valor el tremendo esfuerzo de las unidades aéreas en coordinación con el personal de vuelo, el de tierra, y que en estas operaciones se volaron 1.462 horas de vuelo sobre un teatro de operaciones durísimo. Se lanzaron 10.559 bombas. Esos son 182 toneladas de explosivo de la época. No olvidemos que las bombas de la época rondaban los 10, 15, 20 kilos, no eran grandes. Sí. No, se ve aquí cómo las llevan en la mano, o sea. Sí. Entonces son de mortero, casi, sí. Muchísimas bombas las que tiraban. 9.300 cartuchos de ametralladora y se realizaron 206 fotografías aéreas de reconocimiento, ¿no? Y las bajas de aviadores en la campaña del desembarco de Alhucemas, afortunadamente o desgraciadamente, solo fueron de un muerto y 6 heridos entre el personal y 7 aeroplanos derribados y 3 hidroaviones también derribados en el plano material. Así que ese es un poquito el resumen de las acciones aéreas en el desembarco de Alhucemas. Y si te parece, pues, ¿a dónde llegamos con todo esto que he venido contando? Pues es lo que los estudiosos llaman la mayoría de edad de la aeronáutica militar española, ¿no? Uh-huh. Ya hizo el bautizo de fuego, la comunión. Pero la mayoría de edad, largo. entre comillas, porque todavía no llevaban 18 años de operaciones ni de acciones. Pero bueno, empezamos a ver una serie de innovaciones y... La penal, con 16. Claro. Alguien me dirá, no tienes ni idea, no, ya sé que la penal no son 16, hombre, tranquilo. Depende del país. Depende del delito. Bueno, pues con esta experiencia adquirida durante todos estos años, el empleo masivo del arma aérea, pues contribuyeron, como hemos visto, pues notablemente en el éxito de las operaciones de desembarco de Alhucemas. Pero el camino, pues no había sido fácil, evidentemente. En 12 años, sin doctrina aérea definida, misiones modificándose por nuestro famoso ensayo-error, pues España operó en el protectorado de Marruecos con aparatos probados en otras latitudes, contra todo otro tipo de enemigo, principalmente en la Primera Guerra Mundial. Los motores, el armamento, las tácticas, los aeródromos, las tripulaciones, el personal de tierra, todo se tuvo que adaptar a un territorio totalmente hostil, ¿no? Por poner un ejemplo, tuvieron que poner radiadores que llamaban tropicales, claro, por el calor que hace mismo el norte de Marruecos que sobrevolar Bélgica, ¿no? O el norte de Francia. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que el avión se convierte en un instrumento en constante evolución, como hemos visto.
Y estas nuevas capacidades pues se van implementando y van creciendo desde aquí, desde la Guerra del Rif, y lo que vemos en la Guerra del Rif se va a ir desarrollando con toda su cruel potencialidad, ¿no?, en los sucesivos conflictos a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la primera capacidad, digamos, el primer uso que se hace de la aviación y de la aerostación? Pues sin duda es el reconocimiento aéreo. Fue una de las principales utilidades de la aerostación, que era observar al enemigo. En las operaciones previas al desembarco de Alhucemas, los informes enviados por los aviones pues eran cruciales y destacaban las fotografías que se empiezan a utilizar en esta época, fotografía vertical y oblicua. Los servicios de información lograron superar la escasa y obsoleta cartografía de la región, que prácticamente no existía, y las iban actualizando pues según iban viendo las modificaciones desde el aire, ¿no? Veían dónde ponían trincheras, dónde se situaban las posiciones artilleras, las ametralladoras, el movimiento de tropas, tanto de infantería como de caballería rifeña. Y claro, la ausencia de una aviación enemiga pues permitió a los españoles una superioridad en este sentido pues abrumadora, naturalmente. Aún así, la precariedad de las comunicaciones, la no coincidencia entre las cartografías, teníamos la cartografía naval, la del ejército de tierra, luego la del ejército francés, entonces pues había muchos incidentes, ¿no? Entonces pusieron un tope en el paralelo 38 a la altura de Bini Hamed para no bombardear por error a los franceses, ¿no? Porque es que los mapas de esa zona, como vemos, eran inexistentes, ¿no? Los rebeldes cabileños pues tuvieron que ingeniárselas pues para ocultar sus posiciones artilleras porque, claro, desde el aire no podían esconderse como a ellos les gustaba, ¿no? ¿Cuál es la siguiente capacidad y la que más se usó en el siglo XX y aquí en el Rif, ¿no? Fue el apoyo al despliegue terrestre, el bombardeo y el ametrallamiento. En la Guerra del Rif esta sería la principal misión, ¿no? La capacidad ofensiva y de carga de bombas de los aparatos, pues en esta época era muy, muy limitada. La precisión en alcanzar los objetivos también, se lanzaban ahí las bombas un poquito a granel. Y no siempre daban donde querían dar, ¿no? Y también con el habituallamiento a zonas comprometidas tampoco caían siempre donde debían. Con el paso del tiempo, pues fueron creciendo ambas, ¿no? Y entonces vemos estos aeroplanos potentes como el Farmangolia francés, que podía tirar bombas de hasta 150 kilos, ¿no? Y se van mejorando los visores de bombardeo. Los partes e informes que vemos en el archivo histórico, en el archivo histórico militar, pues están repletos del término que ellos llamaban apoyo a las columnas, ¿no? Era una guerra de columnas que estuvimos viendo. Y el apoyo se solicitaba por parte del mando terrestre, claro. Era vital desde el punto de vista, desde el plano operacional, pero también, como vemos, el de moral de las tropas propias, ¿no? Saber que teníamos ese potencial, esa tecnología que el enemigo no tenía, ¿no? Entre el año 1921 y el 1927 las comunicaciones pues no eran tan sencillas como lo son ahora, ¿no? Hay un ejemplo interesante cuando empiezas a ver legajos y archivos. Por ejemplo, en las operaciones de Amegadi, en la zona occidental, entre Chauen y Larache, en septiembre del 26, la columna del teniente coronel Capaz se vio totalmente rodeada y claro, para comunicarse con los aviones, que sí, que pasaban por allí, pero no podían comunicarse con ellos, pues las tropas de tierra pues empezaban a usar lienzos, carteles y los turbantes de las jarcas amigas y dibujaban en el terreno flechas diciendo dónde estaba el enemigo y dónde había que bombardear, dónde se encontraba la ametralladora que los estaba machacando, etcétera, ¿no? Entonces, los tripulantes lanzaban mensajes lastrados, que se llamaba, y luego una serie de pértigas y cuerdas se recogían desde el avión. ¿Qué pasa? Eso implica volar muy despacio y te conviertes en un blanco, el tiro al pato y el tiro al Paco, por hacer la broma. El Paco es francotirador. Ellos tenían fama y de hecho eran grandísimos tiradores. Entonces, claro, si pasa una aeronave a
a 100 kilómetros por hora de madera y lona, pues entonces es complicado que no se lleve algún disparo, ¿no? En la zona más próxima al protectorado francés, pues los incidentes se sucedían. No reconocíamos los reglamentos de enlace, los códigos de señales, tanto de tierra como aeronáuticos, con los franceses, y entonces, pues bueno, a veces se bombardeaban población civil que ya estaba sometida, otras veces se ametrallaban posiciones que eran de los franceses. En este caso ellos usaban también mucho tropa indígena, pero a diferencia de España no eran marroquíes, eran de otras colonias africanas, ¿no? Los bombardeos eran muy frecuentes y los ametrallamientos. ¿Qué encontramos? Como no usábamos la capacidad aire-aire de los cazas, esas ametralladoras que usaron en la Primera Guerra Mundial, que se montaban encima de las alas o sincronizadas con las palas de las hélices, ¿no? Esas se desmontaban, era un peso y no se usaban, y se pasaban al observador, al copiloto. Entonces se montaban 2 ametralladoras y se disparaban desde un lateral. Las podías montar en el lado derecho, en el lado izquierdo, con un aro Scarf, que se llamaba, y desde ahí batían al enemigo. Ah, para ataque a tierra más. Efectivamente. Entonces, lo que era la carga de bombas, pues tampoco podían llevar mucho, no eran motores muy potentes. Estamos hablando de motores de 300 caballos, y la velocidad máxima no superaba los 220 kilómetros por hora, y cuanto más rápido fuera, pues menos alcance tenía. Entonces, las bombas, pues básicamente había varios tipos. Estaban las que empezaban por A, código A, A1, A2, A3, estas eran de trilita y de amatol. Luego había bombas incendiarias, que eran la B1 y la B2, unas eran de gasolina, otras de fósforo, y luego estaban las que empezaban por la letra C, que eran las que empleaban gases químicos, principalmente pues hiperita, fosgeno y cloropropilena, ¿no? Esta capacidad que se experimentó pues fue la de bombardear más allá de la línea del frente en esta ofensiva que ya podemos denominar de guerra total, ¿no?, contra la insurgencia rifeña. Entonces se usaron raids que bombardeaban mucho más allá de la retaguardia enemiga para, pues un poco para para acabar un poco con la resistencia del pueblo, ¿no?, del pueblo rifeño, que al final es el que sustenta, mejor dicho, a la República del Rif del Krim, ¿no? Los objetivos empezaron a incluir desde los cultivos, el ganado, los zocos, los aduares, las aldeas alejadas del frente, y la aviación, claro, podía superar en cientos de kilómetros las defensas montadas por las arcas rifeñas, ¿no? Al principio, en las horas previas al amanecer, para intentar para aterrorizar, al fin y al cabo, que es una de las funciones, se empiezan a probar los primeros bombardeos nocturnos. Esto es muy complicado para la época. Entonces, lo que se usaban eran las horas previas al amanecer para luego poder aterrizar sin grandes problemas, o vuelos a la luz de la luna, y luego se acondicionaban las pistas de aterrizaje pues con hogueras o luces de los vehículos, que estamos hablando de los años 20, era un bombardeo nocturno, también era algo muy novedoso. La capacidad aire-aire, y ahí podemos entrar en lo que hemos visto de la imagen de ese famoso avión de los rifeños, pues la capacidad aire-aire en la Primera Guerra Mundial se dio muchísimo, claro. Si la misión de reconocimiento era la primera utilidad, pues evitar que el enemigo te observe, pues hay que derribar primero a los globos aerostáticos, luego a los dirigibles, luego a los aviones enemigos, y esta capacidad, pues bueno, como digo, fue muy acusada en la Primera Guerra Mundial. En el conflicto africano, pues no se dio, pero no obstante, el mando siempre tuvo alguna escuadrilla de cazas, sobre todo en la parte occidental del protectorado, porque aunque sí que se montaban, bueno, como aviones de caza, se utilizaban como de reconocimiento porque eran mucho más rápidos que los bombardeos ligeros y los bombarderos pesados. En las instrucciones del general Jordana, de la época del desembarco de Alhucemas, que era miembro del directorio militar, pues advertía, entre comillas, textualmente, hay que vivir muy avisados de la posibilidad de que 2 o 3 aparatos enemigos puedan aparecer
y cazarlos enseguida, ¿no? Es por eso que se mandan los Breguet 19, los aviones más modernos del momento, y se trasladan primero desde la península al protectorado y luego a la zona de operaciones de Melilla, ¿no? Y es que en esta época la aviación, que era un elemento de prestigio, ¿no?, y de modernidad, pues todas las naciones se dotaban de ella. Entonces, claro, Abdelkrim, que aspiraba a tener una república moderna e independiente, pues ellos también querían aviones. Entonces, como hemos comentado, había un enorme stock de pilotos, de aparatos, que tras haber finalizado la Primera Guerra Mundial, pues estaban ahí a disposición del que lo quisiera pagar, que tampoco eran muy caros. Estamos hablando de que un de Havilland DH4 costaba 40.000 libras, si no recuerdo mal, ¿no? 40.000 pesetas, perdón. Entonces, claro, los rifeños podían adquirirlos, y de hecho hay una historia bastante interesante, que es la presión por conseguirlos, que de hecho el propio Abdelkrim en una entrevista dijo en 1927 al periodista Roger Mathieu, que dijo: hubiera dado cualquier cosa porque un avión rifeño volase sobre las líneas españolas, ¿no? Por todos los medios intentan hacerse con aviones. Cuando derriban al capitán Herraiz con su DH9, no le da tiempo a destruirlo, entonces, bueno, pues es torturado, hay que hablar con todas las letras, y para intentar que lo vuele para ellos, pero se niega y fallece en el cautiverio. Por lo general, ante estos derribos, daba tiempo a destruir el avión, y si no, directamente mandaban escuadrillas de bombardeo a bombardear el avión derribado, el propio avión, en este caso español, bombardeado por aviones españoles, para que no cayese en manos enemigas, ¿no? ¿Y la precisión era tan buena para poder derribar? No, por eso mandaban un avión. Por eso mandaban tantos aparatos. Claro, entonces dicen, no, es que mandamos 2 escuadrillas para bombardear un avión. Claro, porque claro, eso. En la foto esa que has colgado antes se puede apreciar, es muy interesante. De hecho, sale en la prensa de la época, en blanco y negro, en el Mundo Gráfico. Esa es la foto aérea de cuando descubren el avión. Esto era un Dorant AR-2, ¿no? En la Gran Guerra, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, eran aviones de reconocimiento y bombardeo ligero. Esto es de cómo podía haber sido, o cómo lo podían haber puesto con esa bandera de la República del Rif, ¿no? Bueno, pues a través de oscuros contactos, ¿no?, como si fuera una película de espías, pues consiguieron distraer de una aerolínea, digamos, postal, o que hacía vuelos dentro de lo que eran las colonias francesas, entre Argel, Francia, otras ciudades de soberanía francesa. Era una aerolínea civil que se llamaba SRAT, y el 24 de diciembre de 1923, pues como que desaparece un avión, ¿no? Entonces, claro, todas las alarmas saltan, los servicios de información español y francés estaban al tanto de que esto podía suceder, y las escuadrillas españolas buscaron sin parar dónde podía haber una serie de infraestructura o una pista donde pudiera operar un avión, y lo descubren en marzo de 1924 en la Kabila de los Bocoya, donde se realizaría el año siguiente el desembarco de Alhucemas, en una zona que se conoce como Tizi-Morén, a unos 100 kilómetros del frente, y el grupo Bristol y los Rolls toman fotografías, analizan las fotografías, ven que es un aparato, como se puede ver ahí, es perfecta. Y bien protegido, ¿eh? Claro, no, y además protegido de ametralladoras. Las ametralladoras, con nidos de ametralladoras alrededor, ametralladoras con función antiaérea, evidentemente, porque estás a 100 kilómetros del frente. Entonces, al día siguiente, o sea, sin más dilación, los españoles mandan 23 aviones. El grupo Bristol y el Rolls, prácticamente enteros, y lanzan 540 bombas. Destruyen el avión, destruyen las construcciones aledañas. Esta es la foto, si no recuerdo mal, que sale en la prensa. Sí. No se aprecia, bueno, se tiene que apreciar, se aprecian las explosiones, ¿no? Sí, hay unas X marcadas por algunas. Sí, eso es, las X marcan dónde cayeron las bombas.
ahí puedes Pues la NUI 500X, ya te lo digo yo. puedes comprobar que no eran muy precisos, pero claro, si tiras 540 bombas, pues al final le das, ¿no? Efectivamente lo destruyeron, ¿no? Y las construcciones aledañas. Entonces, Francia había retenido el resto de aviones que estaban en Argel, ya estaban pagados. Y después de esta demostración de fuerza del ejército español, claro, pues entonces ya Abdelkrim pues ya se abstuvo de seguir intentando comprar aviones, porque en cuanto los pusieran en la zona de operaciones, pues iban a ser derribados, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra, lo que era el apoyo logístico y socorro a las posiciones comprometidas, que es como lo llamaban entonces, ¿no? Esto es una capacidad que hoy en día es fundamental, es apoyar por vía aérea a tus unidades en una zona aislada, ¿no? El sistema defensivo del ejército español en el protectorado de Marruecos, pues ya lo conocemos, ¿no? El de los famosos blocaos, ¿no? Eran fortines militares que controlaban zonas desde una posición elevada. ¿Cuál era el problema? Que sí, que dominaban los pasos de comunicaciones, las comarcas levantiscas, pero no tenían acceso al agua. El problema del agua, las conocidas aguadas que costaban tantas bajas a lo largo de este conflicto, pues aparte de quedarse sin agua, al quedar copados o aislados, pues era muy difícil llevar los suministros, ¿no? Tanto de municiones como de alimento, ¿no? Y sobre todo, pues como decimos, el agua. Cayendo pues fácilmente pues en emboscadas, en ataques, vamos, súper duros, digamos, ¿no? Que costaban muchísimas vidas. No solo ir a por agua al río, pues podría suponer que perdieras un pelotón entero. Era una cuota terrible que tenían que pagar, ¿no? Pues tras esta experiencia de anual Monte Ruiz, que ya en Monte Ruiz se intentó tirar desde el aire con los pocos aviones que había agua, o en este caso barras de hielo, municiones, se tiraba de todo, ¿no? Pues esto fue, como todo, implementándose y mejorándose. Entonces, entre 1922 y 1927, los archivos militares están llenos de testimonios de estas misiones de aprovisionamiento que se llamaban. El valor logístico y operativo es igual de importante que el psicológico, ¿no? Elevaba la moral de la tropa. El soldado que estaba allí aislado, si veía un avión, pues ya decía, mira, ya sabemos que saben que estamos aquí y que van a tirotear, van a bombardear y nos van a traer todo lo que puedan, por su limitación de carga, evidentemente, ¿no? Este apoyo pues se demostró clave, por ejemplo, en 1924, en la retirada de la conocida línea Estella, ese repliegue, digamos, tachado de abandonista al principio de Miguel I de Rivera. Y, por ejemplo, en el asedio a Koba, en 1925, el asedio que hemos dicho de Judía Tajar, del septiembre al 13 de septiembre de 1925, y la defensa de Amegadi ya en 1926, ¿no? La capacidad de carga de los aparatos de la época, pues no pasaban de 200 a 300 kilos, dependiendo del modelo. Para conseguir arrojar suministros en un punto exacto debían de volar muy bajo. Estamos hablando de a decenas de metros. Muchas veces directamente cortaban el motor. Planeaban. Claro, puedes imaginarte que eran un blanco muy apetecible, claro. Y soltaban con la mejor intención o con la precisión que pudieran sobre las posiciones y tiraban de todo. Estos aparatos, un avión pesaba 1000 kilos. Y la velocidad de crucero era de 130 kilómetros por hora. Por ejemplo, un Breguet 19, como mucho, podía ir a más de 220 kilómetros por hora, pero el resto no superaban los 150 kilómetros por hora. Los suministros que tiraban, si tú lees los archivos históricos, pues la verdad que es maravilloso ver lo que tiraban, ¿no? Entonces, rancho frío, te tiraban en sacos, los intentaban meter con paja para acolcharlos, sobre todo las municiones, ¿no? Pero el rancho era rancho frío, tiraban pan, el famoso pan galleta de toda la vida, de las maniobras,
queso, carne en lata, chorizo, manteca, leche esterilizada, café, azúcar, judías, garbanzos. El agua se tiraba en bloques de hielo, metidos en sacos. Claro, cuando impactaba se convertía en una especie de granizado. Y ese granizado lo metían en cubos, se derretía y se usaba para beber. Y sobre todo se utilizaba para las heridas. Era su principal función. Se tiraba también cerillas, alcohol solidificado, que se llama meta. Tiraban tabaco, tiraban puros, que era fundamental tener a la tropa con una moral alta, pero esto se arrojaba. Se tiraban naturalmente pues estopines, espoletas de artillería, medicinas, medicamentos. Fundamentalmente era la tintura de yodo, tintura de yodo, en paquetes de kilos, sulfato de sosa, vendajes. Sí, productos médicos. Sí, sobre todo. Y luego, donde había tropas indígenas, pues claro, no le vas a tirar chorizo, ¿no? Entonces, pues le tiraban bacalao y, curiosamente, a ellos también les tiraban kifi, que es lo que hoy conocemos como hachís, pero era de lo más común. Entonces, igual que a los españoles les tirabas tabaco y puros, pues a las tropas indígenas, pues se les suministraba bacalao o el famoso kifi, ¿no? Se tiraba de todo, sacos, terreros, clavos, rollos de alambrada. Incluso hay partes que solicitan alpargatas. O sea, que perdían hasta las alpargatas y luego, claro, para replegarse era algo fundamental. Entonces, todo esto se tiraba y se implementaban precarios paracaídas. Todo esto era ensayo-error. Y muchas veces esto se destrozaba en el impacto, otras veces caían en el lado equivocado, caía sobre los rifeños y, bueno, pues esto poquito a poco pues se iba mejorando. Igual que otra función que fue también muy novedosa fue la aeroevacuación sanitaria. Hoy en día es fundamental, nadie se va de operaciones sin tener un grupo un grupo SAR. Pues en esta época se empiezan a dar. De hecho, fue el centenario, si no recuerdo mal, en 1922, que se celebró por parte de la Sanidad Militar y Cruz Roja. Desde la tragedia anual de 1921, pues en la Sanidad Militar, la Cruz Roja, empezaron a pensar cómo podían llevar médicos al frente, enfermeros para curar en primera línea y se optó por la aviación. Y sobre todo también esa primera evacuación de heridos, no la aeroevacuación. Se inició por primera vez en la Primera Guerra Mundial, en 1915, por parte de los franceses. Fue en Albania, en los Balcanes. En España comenzó en 1922, cuando dos Breguet 14 se acondicionaron para poder evacuar 2 heridos en camilla. Durante los preparativos del desembarco de Alhucemas se acondicionaron varios Bristol Fighter y se adquirieron 2 Junkers F-13 por parte de Cruz Roja española, que se involucró, de hecho, hasta la misma reina Victoria en su adquisición. Estos tenían ya capacidad para 4 heridos, 2 tumbados y 2 sentados, y también eran capaces de cambiar el tren de aterrizaje por flotadores, con lo cual podían acercarse a las playas, de las playas al hidroavión o a los buques hospital, ¿no? Como el buque Hospital Andalucía, que fue el que se movilizó en el desembarco de Alhucemas. Los aviones podían llegar muy cerca del frente para coger los heridos, ¿no? Incluso montaron en la playa de Cala Bonita un hospital de campaña y en la misma playa pues podían tomar. Ahí vemos un Junkers F-13 con los patines o los flotadores. Ahí está convertido en hidroavión. Ahí está en la Mar Chica y el vehículo que vemos a la izquierda es la ambulancia de la época. De ahí van al hospital de Melilla. Durante la operación de Alhucemas, el mando por ejemplo, de los hidroaviones sanitarios estaba a la orden directa del general en jefe, en este caso de Primo de Rivera, lo que demuestra pues la importancia que se daba a esta capacidad, ¿no? Durante toda la campaña, los Breguet, los Bristol, los Junkers hicieron 172 misiones de aeroevacuación entre el año 23 que empezaron hasta el final de la campaña. Bueno, hemos hablado de los hidroaviones y claro, los hidroaviones se iban sobre la marcha, también iban
implicándose, ¿no? Aquí vemos igual que se le ponen patines, la aeronáutica naval, como hemos comentado, que tenía su base en Barcelona, de la misma escuela mandan directamente los aviones al conflicto, los 6 Machi M24, que eran capaces de tirar bombas de hasta 100 kilos, o sea, una capacidad potente, junto a los embarcados en el portaavionaves Dédalo, ¿no? Que eran los Machi M18. Los hidroaviones se operaron durante el desembarco de Alhucemas desde el Atalayón, como hemos dicho, que eran los Supermarines Carab y los Saboya S-16, que venían de los Alcázares, del Mar Menor de Murcia, además de los Dornier J-Well, ¿no? El portahidroaviones Dédalo se llamaba en la época Estación Transportable de Aeronáutica Naval. Básicamente era un mercante de vapor que realmente, ahí lo vemos, con su globo cautivo, esos aviones con esos sistemas de grúas no despegaban desde el portaaeronaves, como podría ser hoy, sino que se posaban en el agua con las grúas y desde allí despegaban, y cuando amerizaban, con las mismas grúas se subían otra vez a la cubierta y se plegaban sus alas, etcétera. Ahí se ven un poco caótico. Mira cómo era antes. Aquí tengo una foto cómo era antes. Eso es, perfecto. Pues ahí vemos aquí los modelos de aviones. Ese era cuando tenía un nombre alemán, creo. Sí, se llamaba el Krefeld. Sí, eso es. Bueno, pues este portahidros era un buque capaz de transportar, aparte de los hidroaviones, pues dar apoyo logístico con estas grúas que hemos comentado, ¿no? También hacían misiones de convoyaje, ahí se ve el Neufels, ese era el nombre, sí. Las misiones de convoyaje que hacían los hidroaviones eran volar paralelos a la costa, escoltando, digamos, a otras escuadrillas, y si alguna era derribada y se tiraban al agua, ellos aterrizaban y recuperaban las tripulaciones, en este caso a los aviadores, ¿no? En las acciones aéreas del desembarco de Alhucemas, pues destacó el papel de los hidroaviones Machi 24, porque por su tamaño debían operar desde el Atalayón, y los Farman Goliath, que vinieron desde Argel, de apoyo francés, ¿no? Ellos tiraban las bombas de 150 kilos que se emplearon en Cabo Quilates. Y bueno, y hablando de bombas, pues bueno, hay un tema controvertido, delicado, ¿no? Que creo que es... Las armas químicas, ¿no? Sí, hoy creo que podemos tratar con rigor, ¿no? Y tenemos una perspectiva de 100 años y, bueno, son hechos históricos, no pasa nada. Pero el empleo de gases tóxicos en la guerra del Rif, pues fue un episodio que no se ha estudiado profundamente hasta fechas muy, muy recientes. Los trabajos de Carlos Lázaro Ávila y María Rosa de Madariaga, que se publicaron en Historia 16 en el año 2003, pues fue un notición, la verdad, y un trabajo de investigación importantísimo. Todos sabemos que con las horribles experiencias que hubo de su uso masivo en la Primera Guerra Mundial, pues el Tratado de Versalles en 1919 pues prohibió su uso y fabricación, aunque permitía mantener los stocks de armas químicas almacenadas por los vencedores. Posteriormente se redactó el Protocolo de Ginebra, que se firmó en 1925 y entró en vigor en 1928, prohibiendo el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares en la guerra. España no firmó aquel tratado, pues porque en la Guerra Mundial era un país neutral. Pero tras los traumáticos sucesos del desastre de Anual, tanto las autoridades políticas, los civiles, los militares, el apoyo de la prensa del momento, decidieron justificar su uso contra los rebeldes cabileños. Entonces, en agosto ya de 1921, empiezan las primeras adquisiciones a Francia de cloropicrina. ¿Qué pasa? Que no se deciden a usarlo hasta que no se hubieran rescatado a todos los prisioneros españoles capturados tanto en Anual como sobre todo en Monte Arruy, bueno, el general Navarro. Estos no serían liberados hasta enero de 1923, ¿no? Por el pago aquel famoso de los 4 millones de pesetas, del empresario Echeverrieta, que puso, de hecho, si no recuerdo mal, puso 300.000 pesetas de su bolsillo, y Horacio Echeverrieta. Y una vez que habíamos rescatado, se había pagado por los
casi 500 prisioneros de Monte Arruit, entonces ya las autoridades se deciden a usar los gases químicos, ¿no? Entonces, en 1923 ya se adquiere fosgeno, tiodiglicol y la famosa hiperita, ¿no? A través de unos agentes alemanes, con un tal Stolzenberg, al que el Estado le concede la ciudadanía española para evitar que pudiera infringir alguna cláusula del tratado, ¿no? Los ensayos comienzan en La Marañosa, aquí cerquita de Madrid, y la verdad que no daban los efectos esperados, ¿no? Se utilizaron en proyectiles de artillería, como se había dado en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Que eran muy volátiles y sobre todo en el Rif, con las altas temperaturas, pues entonces no servían prácticamente para nada. Entonces se decidió usar un tipo de bomba menos agresiva en el sentido de la explosión, de la volatilidad, y lanzada por aviones. Entonces, en este aspecto, pues bueno, la aviación militar española también fue pionera. Hemos sido pioneros en muchos sentidos, pues desgraciadamente en este también, que fuimos primeros en lanzar gases tóxicos desde aviones en un conflicto bélico. Estas bombas, primero las llamaron bombas X, bueno, un nombre muy peculiar, como siempre, bombas X, bueno, y luego se cambió por la denominación de la C, ¿no? La C1, C2, C3, ¿no? Las primeras que se lanzaron fue sobre el monte, no, fue sobre una localidad llamada Amesauro, y fueron Bristol F-2B, en julio de 1923. Los prisioneros se habían liberado en enero de ese año. Entonces, ya en julio se decidieron a lanzar este tipo de gases tóxicos, ¿no? Se montaban en la maestranza de artillería de Melilla. También sufrieron algún que otro accidente, porque es una sustancia complicada de manejar. Y las bombas, pues, eran básicamente la C1, la C2, la C3. La C3 era de fosgeno y la C4 de cloropicrina. Pero la más eficaz, por lo que vieron, fue la famosa C5. Esa aparece en muchos documentos, muchos legajos. Era una bomba de 20 kilos y llevaba en su interior 6,5 litros de hiperita. La hiperita es el gas mostaza, ¿no? Es más famoso con ese nombre. Hiperita viene de hiper, de Ypres, de la batalla de Ypres, en la localidad belga donde los alemanes la usaron por primera vez en 1915, ¿no? Es un gas vesicante, permanece sobre el terreno y hace imposible permanecer en la zona a la gente, ¿no? Eso se intentaba usar sobre todo a las posiciones artilleras para que no las pudieran utilizar, ¿no? Se tiraba en emplazamientos tácticos, en zonas de paso obligado, y en los informes de los que tenían allí en zona enemiga, hablaban, los confidentes, que no sé la palabra, los confidentes hablaban de que después de esos ataques la gente perdía la visión, había mucho ciego. Y entonces eran unos terribles efectos que, claro, una vez que veían los aviones, pues la gente huía asustada porque podían utilizar ese tipo de bombas, ¿no? Ese uso y manipulación de la materia, pues era muy peligroso. Daba muchos problemas. Los manuales de guerra química del 24 recomendaban usarla a primeras horas o por la noche para que las altas temperaturas no volatilizaran la materia C, como la llamaban ellos, ¿no? Y bueno, las potencias coloniales firmantes de los tratados referidos, ¿no? Sin embargo, no consideraban que los grupos insurgentes fueran un Estado. Esta guerra asimétrica que llamamos hoy, ¿no? Contra insurgentes, no los consideraban un país que firmara tratados. Con lo cual, si las autoridades españolas decidieron hacer esto, no eran los primeros. Hay una famosa cita textual de nada menos que de Winston Churchill, que está rescatada de la correspondencia con el jefe de la Royal Air Force, que dice textualmente, en aquella época era secretario de Estado para la guerra: estoy totalmente a favor de utilizar gas venenoso contra las tribus incivilizadas. El efecto moral debería ser tan positivo que la pérdida de vidas debería reducirse al mínimo. No es necesario usar uno de los gases más mortales, se pueden usar gases que causan mucha molestia y crean un agitado terror, y al mismo tiempo no dejaría ningún efecto grave permanente en los afectados. Se refería pues a los gases lacrimógenos, asfixiantes y tal. Y se estudió usarlos contra los rebeldes iraquíes en Mesopotamia.
Ahí los historiadores están ahí un poco que sí, que sí, no. Se sabe que se hizo acopio, pero no hay pruebas de que se lanzara. Y en las operaciones de la bahía de Alhucemas también se lanzaron bombas con agentes químicos, pero siempre lejos del frente, porque el frente iba a ser ocupado por tropas propias, claro. Entonces se tiraban a retaguardia para evitar la acumulación de tropas. En el día del desembarco de la Alhucemas, ese día se tiraron 17 bombas de C5, comparado con las 1.400 de Trilita. O sea, eran muy poquitas las que se tiraban. Pero los informes y telegramas del archivo histórico revelan que el uso de las C5, desde el 23 al 27, vienen frases como este barranco fue hiperitado intensamente. Bueno, pues era una baza más que tenía la Fuerza Aérea. Y como detalle, volvemos a Abdelkrim, que hizo exactamente lo mismo que con la aviación. Los rebeldes rifeños, igual que mostraron ese interés por la aviación, pues también se quisieron dotar de este tipo de armas. Entonces, Abdelkrim estaba denunciando a la Sociedad de Naciones de Ginebra que España usaba armas prohibidas, pero a través de un británico que se llamaba Alfred Percy Gardiner, y estaba moviendo la adquisición de 50 bombas con gases químicos, pero al final fueron estafados. Ahí todo el mundo, no solo había mercenarios, también había gente que sacaba tajada. ¿Y qué provocaba esto? Pues otro nuevo frente, la guerra psicológica. La guerra psicológica tenía dos vertientes, la del que sufría el uso de la aviación y la de subir la moral, en este caso de las tropas propias, ¿no? Los españoles ya no se consideraban abandonados como pudieron estar los de Anual, Monte Arruy, ¿no? Entonces, cuando estaban rodeados y una posición pasaban por encima de los aviones, pues ya sabían que tiraban los gorros al aire. Se describe en los textos, ¿no? ¿Qué pasa? Que el mando español era consciente del efecto psicológico que tenían también el vuelo de los aviones sobre la población civil del enemigo, ¿no? Los rebeldes rifeños, que ya hemos visto que eran muy celosos de su independencia, pues veían como su tradicional ardor guerrero y esa tenacidad y agresividad en el combate cuerpo a cuerpo, pues se veía superado por la aviación, naturalmente. Los aviones tiraban también octavillas, ¿no? Proclamas, lo llamaban, en árabe, en chelja, perdón, para pues, combinarles a deponer su actitud, ¿no? Entonces, bueno, naturalmente estas prácticas pues hicieron que los aviadores pues eran el objeto del mayor odio por parte de los cabileños, ¿no? De los rifeños. Y bueno, pues ya con esto yo creo que si ya no he dormido a toda la audiencia, pues solo decir que como conclusión, pues entre 1913 y 1927, la aviación en Marruecos tuvo 79 aviadores muertos, que se dice pronto, 139 aeroplanos fueron derribados o inutilizados, se consiguieron 11 laureadas de San Fernando, 24 medallas militares individuales, y bueno, y el sacrificio de cientos de militares, ¿no? Que lo dieron todo, pues, por la defensa de los intereses de España en este momento, ¿no? Y finalizado el conflicto, pues con esa experiencia acumulada, pues tanto técnica como aeronáuticamente, pues motores, navegación, pues se inician los grandes raids, ¿no? De los vuelos de prestigio que veremos, pues llegando a Buenos Aires, a Manila, a Guinea Ecuatorial, y que el Ejército del Aire... Quedaría para otro programa, si quieren. El Ejército del Aire el año que viene, en el 2026, que es el centenario del vuelo del Plus Ultra, pues lo va a poner en valor y veremos muchos homenajes. Y hasta aquí sí. Pues hasta aquí el viaje y ya estamos preparados para aterrizar en Cuatro Vientos. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espera un momentín. Muchas gracias, Antonio. Y la gente que nos está viendo, como no estamos en directo, cuando veis las letras en amarillo y el símbolo en redondo, en circular, es que estamos en diferido. Por tanto, tenéis que dejar las preguntas en comentarios. Por lo tanto, dejad vuestras preguntas, porque siempre os pido que dejéis un comentario, pero en este caso va a ser las preguntas y que Antonio os va a responder. Pues gracias, Antonio.
espero que vuelvas otro día a contarnos la historia militar española, que es tu especialidad. Yo encantado. Si me queda un minuto, me gustaría... Eso es lo que damos. Eso. Bueno, me gustaría agradecer, sobre todo yo todo este trabajo, esto no me lo he sacado de la manga, evidentemente, esto es gracias a muchísima gente, sobre todo del Archivo Histórico del Ejército del Aire. A mí me gustaría dar las gracias a la CAU, primero Cristina Ortega, que aparte de amiga es una gran profesional, a los archiveros, tanto Rafael Álvarez, Eloy Blanco, el coronel Raúl Calvo, que es el director de la revista Aeronáutica y de la revista Aeroplano, que es una revista interesantísima, al teniente coronel Marcelino Sempere Domenech, que es doctor en Historia y es un apasionado divulgador de la aviación, que si podéis ver sus conferencias son interesantísimas. La Armada me prestó mucho apoyo también, Fernando Santos de la Era, Carlos del Carmen, Vicente del Campo, son del Archivo Histórico de la Armada, tanto el de Madrid como el de Viso del Mar, que es una gente excepcional. El capitán de navío Lorenzo Gamboa, que era el director del archivo, que me dio fondos, fotografías que hemos visto. A Carlos Alonso y sus magníficas ilustraciones de aviación. Un saludo, Carlos. Un saludo. Sí, espectacular, un grandísimo ilustrador. Y bueno, como inspirador, pues, como inspiración, ¿no? Sobre todo la obra de los investigadores Carlos Lázaro Ávila, que es una eminencia, Mariano García Consuegra, Enrique Gudín de la Lama, Manuel Parrilla y sus libros de Sol y Moscas, que son muy buenos. Y bueno, muchísimos otros. Saludo. Seguro que se me olvidan por ahí. Y nada, que quiera profundizar mucho más en el tema, pues ya sabe dónde está el archivo histórico, dónde está el Museo del Aire y la Fundación Infante de Orleans y los podcasts de Motor y al Aire o Histocast, que son maravillosos. Y desde hoy, pues también... Que por cierto, Motor ya erais obetense y nunca hicimos un podcast juntos. Tengo que hablar con él. Bueno, pues también estoy enganchadísimo, me encanta. Y nada, y hasta aquí mis agradecimientos. Pues muchas gracias, Antonio, y gracias a todos los oyentes. Espero que os haya gustado el programa y os agradezco que deis a me gusta, dejéis un comentario, compartáis y, como no, que os suscribáis al canal si sois nuevos. Importantísimo, estamos a punto de los 100.000 tripulantes o pasajeros de este avión, que es Bellum Artis Historia Militar, y que os invito a apuntaros al club. Y si conseguís ser mecenas, ya tenéis acceso VIP a la sala del aeropuerto. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.